Estados Unidos debe 36 billones de dólares. China, otros 18 billones. Europa, más de 16. Pero si todos están hundidos en deudas, ¿quién es el acreedor? ¿Quién está ganando con esto? Quédate hasta el final, porque vas a descubrir lo más confuso de las finanzas del planeta. Y cuando lo entiendas, no volverás a ver las noticias económicas de la misma forma. Estados Unidos debe 36 billones de dólares. China debe más de 18 billones. Europa, más de 16. Y si seguimos sumando, el mundo entero está hundido en una montaña de deuda que supera los 300 billones de dólares. 3 veces más que el valor de todo lo que el planeta produce en un año. Pero aquí viene la pregunta que casi nadie se atreve a responder. ¿A quién se le debe todo ese dinero? No se trata solo de una fórmula contable rara, ni de números sin sentido. Aquí te va una realidad incómoda. El sistema global está construido sobre movimiento constante. Una especie de bicicleta financiera que no puede dejar de pedalear, porque si se detiene, colapsa. Este es el ciclo que sostiene al mundo moderno. Pedir prestado, prestar, reinvertir y repetir. La deuda es el combustible invisible del crecimiento, la herramienta silenciosa con la que los gobiernos solucionan crisis, construyen infraestructura, pagan salarios públicos y estabilizan mercados. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Para entenderlo, hay que volver al origen. Mucho antes de los bancos, antes incluso del dinero como lo conocemos, ya existía la deuda. Era algo simple. Una promesa. Un agricultor prestaba grano a su vecino, que lo devolvía en la próxima cosecha. Sin contratos, sin intereses, solo confianza. Con el tiempo, esas promesas evolucionaron. Reyes necesitaban construir castillos, imperios querían flotas, ejércitos, guerras. Pero ningún individuo podía prestar tanto dinero. Así que los gobiernos comenzaron a vender sus promesas al público en forma de bonos. Tú entregas dinero hoy, y el Estado promete devolverlo con intereses. Ese mecanismo cambió la historia, permitió levantar naciones, financiar guerras y luego reconstruir países enteros. Y tras la Segunda Guerra Mundial, se dio un giro decisivo. El dólar estadounidense se convirtió en el centro del sistema económico global. Todas las monedas estaban atadas al dólar, y el dólar al oro. Hasta que no fue más así. En 1971, el presidente Nixon rompió el vínculo con el oro. Desde entonces, el dinero dejó de estar respaldado por algo físico. Nació la era del dinero fiduciario, billetes y números que valen porque el Estado dice que valen. El resultado fue que los gobiernos pudieron empezar a imprimir dinero. Y lo hicieron. Mucho. La deuda, que antes era una herramienta de emergencia, se convirtió en una rutina. Hoy es la manera en la que se construyen escuelas, se repavimentan calles y se combate una recesión. Pero todo esto tiene una consecuencia. Vivimos en una economía mundial que depende, casi por completo, del crédito. Y si eso te parece inestable, es porque lo es. ¿Te interesa descubrir quién presta ese dinero? ¿Cómo circula realmente? ¿Y por qué nadie quiere que se acabe este sistema? Suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación no solo te va a sorprender, también te va a tocar el bolsillo. Cuando escuchas que un país debe dinero, probablemente imaginas a un acreedor poderoso, un magnate misterioso, o incluso a una potencia extranjera que lleva la cuenta desde una torre de marfil. Pero la realidad es mucho más extraña y mucho más circular. Tomemos como ejemplo a Estados Unidos, el país más endeudado del mundo. ¿Quién le presta dinero a una nación que ya debe 36 billones de dólares? La respuesta corta es su propia gente. Aproximadamente el 70% de la deuda pública estadounidense está en manos de ciudadanos, bancos, fondos de pensiones y aseguradoras, todos ellos estadounidenses. Cuando el gobierno necesita dinero, emite bonos, y esos bonos son comprados por instituciones que buscan una forma segura de invertir su capital. Piénsalo así. Cuando tú depositas dinero en tu cuenta bancaria, ese dinero no se queda quieto. Tu banco lo invierte. ¿En qué? Una de sus opciones favoritas son los bonos del tesoro. ¿Por qué? Porque son considerados una de las inversiones más seguras del planeta. Pagan intereses estables, no dependen de la bolsa, y tienen respaldo estatal. Hoy, los bancos comerciales en Estados Unidos poseen alrededor de 1,8 billones de dólares en bonos del gobierno. Los fondos de pensiones también están profundamente invertidos. En 2024, un cuarto de todo su capital estaba colocado en bonos. Las aseguradoras aún más. Más del 60% de sus activos están en bonos. Es decir, tu jubilación, tu seguro y tu cuenta bancaria están financiando al Estado. Y cuando el gobierno paga intereses por su deuda, ese dinero vuelve a circular en forma de ganancias para los inversionistas. ¿Y qué hacen con esas ganancias? Comprar más bonos. Y así,
El ciclo se repite. Este sistema se sostiene sobre una lógica sencilla: trasladar dinero desde donde está quieto, el ahorro, hacia donde puede ser usado, el gasto público. Suena racional, y de hecho lo es. Pero cuando lo escalamos a nivel mundial, todo se vuelve más complejo. Estados Unidos no solo se presta dinero a sí mismo, también recibe préstamos de todo el mundo. Cerca del 30% de su deuda está en manos extranjeras. Japón, China, Reino Unido, bancos europeos, todos colocan parte de su dinero en bonos del tesoro. ¿Por qué? Porque aunque Estados Unidos tenga una deuda gigante, su sistema financiero sigue siendo el más confiable. En otras palabras, todos apuestan por él, porque todos necesitan que no colapse. Pero Estados Unidos también invierte en bonos de otras naciones. China hace lo mismo. Japón presta a Europa. Europa presta a Brasil. Brasil, a su vez, invierte en bonos de Estados Unidos. El dinero se mueve como una corriente continua en círculos complejos. La deuda es una red circular, un sistema donde los ahorros de un país se convierten en la deuda de otro, y luego regresan transformados en intereses o nuevos préstamos. El dinero no sale del sistema, solo cambia de forma, de manos y de propósito. Y aquí viene la paradoja más brutal. Cuando los gobiernos deben pagar sus deudas, lo que hacen no es reducir gastos, sino pedir nuevos préstamos para pagar los anteriores. Lo que en la vida personal podría parecer irresponsable, en el plano económico global es la norma. Es el funcionamiento básico del modelo. ¿Y por qué no se detiene este ciclo? Porque todo lo que nos rodea, empleo, salarios, consumo, crecimiento, depende de que siga girando. Una economía basada en deuda funciona como una bicicleta cuesta abajo. Mientras sigas pedaleando, todo avanza. Pero si dejas de hacerlo, todo se tambalea. Cuando el gasto del gobierno se detiene abruptamente, los efectos llegan en cadena. Menos dinero circulando significa menos ingresos para las empresas. Las empresas recortan personal, los trabajadores ganan menos, consumen menos, y el ciclo se invierte. Es exactamente lo que sucedió en Grecia después de la crisis de 2008. Durante años, el país había dependido de préstamos para sostener su economía. Pero cuando los mercados financieros colapsaron y los inversionistas dejaron de confiar en la capacidad de pago de Grecia, el flujo de dinero se cortó. El país no pudo seguir pidiendo prestado, y la consecuencia fue brutal. 1 de cada 4 empleados públicos fue despedido. Los salarios cayeron un 30%, y el PIB griego se contrajo un 25% en menos de 5 años. Esa caída fue tan profunda que incluso hoy, una década después, la economía griega aún no se ha recuperado completamente. El mensaje quedó claro. Cuando los gobiernos dejan de pedir prestado, dejan de gastar. Y cuando el gasto público se detiene, el resto de la economía empieza a fallar. Por eso, ningún político gana elecciones prometiendo austeridad. El endeudamiento no es solo una herramienta para crecer. A veces, es la única forma de sobrevivir. Durante la pandemia de 2020, este mecanismo se activó globalmente. A medida que los ciudadanos se refugiaban en sus casas y la actividad económica se paralizaba, el consumo cayó en picada. La única entidad capaz de sostener la economía en ese momento fue el Estado. En Estados Unidos, el gobierno federal pidió prestados $3,8 billones en un solo año, más del 17% del total de su PIB. Europa, China y otras grandes economías siguieron el mismo camino. Y ese dinero fue una necesidad. Pero esta estrategia tiene un costo. A medida que los gobiernos siguen pidiendo dinero prestado, los pagos de intereses se vuelven cada vez más grandes. Esto reduce el presupuesto disponible para otros usos: educación, salud, infraestructura. Y aunque hoy vivimos en una era donde una deuda equivalente al 100% del PIB parece normal, no siempre fue así. Hace apenas unas décadas, se consideraba una señal de alarma. Mientras los intereses sigan bajos, el sistema puede seguir funcionando. Pero eso depende de la confianza, y la confianza puede desaparecer rápido. Si los inversores perciben que prestar dinero a un país ya no es seguro, exigirán mayores tasas de interés. Es ahí cuando comienza el verdadero problema. Frente a esa presión, algunos gobiernos optan por una vía aún más arriesgada: imprimir dinero. Cuando un país emite más monedas sin respaldo, cada unidad en circulación pierde valor. Eso se traduce en inflación. Al principio es lenta y tolerable, pero si se descontrola, puede volverse devastadora. Un caso extremo es Venezuela. Durante la segunda mitad de la década de 2010, el gobierno imprimió grandes cantidades de dinero para cubrir sus gastos. En poco tiempo, los precios se duplicaban cada 2 semanas. La hiperinflación borró los ahorros de toda una generación. El billete de mayor denominación no alcanzaba para comprar una barra de pan. Aunque pocos países llegan a estos extremos,
El riesgo está siempre latente, especialmente en las economías emergentes que piden dinero prestado en monedas extranjeras. Si su moneda local se devalúa, el costo de repago aumenta en términos reales. Cuando eso sucede, los acreedores empiezan a dudar. Una vez que el miedo se instala, todo se vuelve más caro. Más intereses, menos acceso a financiamiento, más presión interna. Y entonces llegan las decisiones difíciles. ¿Subir impuestos? ¿Recortar servicios? ¿Devaluar? Nada de eso es fácil, y todas son opciones impopulares. Si ninguna funciona, queda un solo destino: el default. Un default soberano es cuando un país admite que no puede pagar. Es la forma institucional de decir, no tenemos dinero. No solo se detiene el ciclo económico, se rompe la confianza, y un país en default no tiene a quién pedirle ayuda. En momentos así, tanto los ciudadanos como los inversores buscan algo distinto, algo tangible, que no dependa de promesas ni ciclos de deuda. Y por eso, el oro vuelve a ocupar un lugar central. En 2025, la tendencia es clara. El oro ha subido más de un 28% en lo que va del año. La plata alcanzó un récord que no se veía desde hace 3 décadas. El dólar, mientras tanto, perdió casi el 9% de su valor y cayó a su punto más bajo en 3 años. En este contexto, los metales preciosos se han convertido en una especie de voto de desconfianza contra el sistema actual. Incluso los bancos más grandes están elevando sus proyecciones. JP Morgan ve al oro alcanzando los $4,000 por onza antes de mediados de 2026. Goldman Sachs y Bank of America respaldan proyecciones similares. Lo que antes era una reserva de valor pasiva, hoy se percibe como un activo estratégico. Mientras el mundo se tambalea en ciclos de deuda sin fin, cada vez más inversores están volviendo a lo básico: activos físicos, recursos finitos, empresas con fundamentos sólidos. Y el oro, al igual que la deuda, está dejando de ser solo una historia antigua para convertirse, otra vez, en el centro del nuevo sistema. Si te interesa entender el mundo más allá de los titulares, seguir el dinero y anticipar lo que otros descubren tarde, suscríbete ahora. Cada semana explicamos los ciclos que realmente mueven la economía.